Después del video de Jikook que publicó Hobby, lo primero que me llamó la atención fue esa energía tan protectora que transmite Jungkook cuando se pone detrás de Jimin. O sea, no es solo que esté parado ahí, es la manera en la que lo hace. Firme, atento, como si de verdad estuviera en modo guardaespaldas personal, cuidándolo de todo lo que pase a su alrededor. Esa aura que desprende Jungkook en esos momentos es demasiado notoria, porque no es casualidad ni algo aislado. Es como si le saliera natural ponerse en ese rol cuando se trata de Jimin. Y claro, apenas vi ese detalle, automáticamente me vinieron a la mente muchos otros recuerdos de situaciones parecidas donde se nota que Jungkook tiene ese instinto de proteger a Jimin. Así que nada, aquí les traigo esa recopilación de momentos, porque sinceramente me parece increíble cómo Jungkook tiene esa especie de instinto protector cuando se trata de Jimin. Y cada vez que veo uno de esos gestos, me convenzo más de que lo suyo es algo especial, único, que se nota incluso en los pequeños detalles. Park Jimin, integrante de BTS, continúa consolidando su estatus como uno de los artistas solistas más influyentes del panorama musical global. Su canción, Boko, ha marcado un hito histórico al convertirse oficialmente en la primera canción en solitario de un artista asiático en ingresar al top 50 de las canciones más reproducidas de todos los tiempos en Spotify Global. Este logro no solo refleja la masiva acogida de su música, sino que también lo acerca a obtener su primera placa de 2 billones de reproducciones en la plataforma, un reconocimiento reservado únicamente para los temas más exitosos del mundo. El impacto de Jimin no se limita a Spotify. Su EP Muse ha superado los 400 días consecutivos en la lista mundial de álbumes de Apple Music, estableciendo un récord sin precedentes como el álbum coreano con mayor permanencia continua en dicho ranking. Este hecho reafirma la fuerza de su propuesta artística y la lealtad de sus seguidores, que mantienen su música vigente más de un año después de su lanzamiento. La influencia cultural de Jimin también se extiende más allá de la música. El medio surcoreano Jungang-ilbo informó recientemente que el diccionario de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido añadió una nueva palabra vinculada al K-pop, cuyo origen está relacionado con el propio artista. Se trata del término delulu, pronunciado delulu, una abreviación de la palabra delirante en inglés. Esta expresión surgió en comunidades internacionales de fanáticos del K-pop a mediados de la década de 2010,
empleándose para describir a los seguidores que fantaseaban con la posibilidad de tener una relación sentimental con sus ídolos. Lo llamativo es que la popularidad de este término se disparó gracias a las tendencias en redes sociales, particularmente en TikTok, donde numerosos usuarios comenzaron a compartir fotografías y videos de Jimin con frases como «Estoy revelando a mi novio», usándolas de manera humorística. El fenómeno llegó incluso a ser recogido por medios británicos como The Times, que destacaron la manera en que el término Delulu trascendió al lenguaje cotidiano de las comunidades digitales. Este reconocimiento por parte de Cambridge refleja cómo el impacto de Jimin trasciende los escenarios y plataformas musicales, influyendo también en el lenguaje y en la cultura popular global. No solo ha conseguido abrir camino para los artistas asiáticos en la industria musical internacional, sino que también se ha convertido en un referente cultural que inspira nuevas formas de comunicación en torno al K-pop. Con récords en plataformas como Spotify y Apple Music, y con su nombre asociado a fenómenos culturales que terminan plasmados en diccionarios de prestigio, Jimin reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes de la actualidad. La directora de casting No Min-mi relató cómo conoció a Jungkook durante las audiciones preliminares del programa Superstar K. En aquel momento, notó que había un chico con una mirada muy especial. Sus ojos brillaban con intensidad y parecía rodeado por una especie de halo que lo hacía destacar entre todos los demás participantes. Esa impresión fue tan fuerte que de inmediato pensó, ¡perfecto! Quedó completamente fascinada por su presencia y talento, al punto de entregarle su tarjeta de presentación y anotar sus datos de contacto sin pensarlo 2 veces. Jungkook se volvió muy recordado en ese casting porque recibió una cantidad inusual de tarjetas de presentación de diferentes directores de casting que estaban presentes ese día. Esto demostraba que no solo ella había percibido su potencial, sino que prácticamente todos los reclutadores coincidían en que aquel chico tenía un carisma y una capacidad poco comunes. Para asegurarse de no perder la oportunidad de trabajar con él, No Min-mi tomó la decisión de ofrecerle un contrato en ese mismo momento, incluso antes de que él pudiera considerar otras propuestas. Tiempo después, se supo que no solamente esa directora estaba interesada en Jungkook, varias compañías lo esperaban fuera de la estación de Seúl, deseando al menos conversar con él durante unos minutos. Algunas empresas le pedían apenas 5 minutos de su tiempo, pues estaban convencidas de que con tan solo verlo podrían reconocer su grandeza. Sin embargo, el padre de Jungkook fue claro y firme. No, él va a firmar con Big Hit. Esa decisión marcaría un antes y un después en la vida del joven aspirante, pues sería el inicio de la historia que lo llevaría a convertirse en miembro de BTS. Lo más impresionante es que Jungkook apenas tenía entre 12 y 13 años cuando todo esto ocurrió. A esa temprana edad ya había logrado lo que pocos podían: captar la atención de todo el espectro de la industria musical surcoreana. Desde las 3 compañías más grandes y poderosas, pasando por las agencias de nivel intermedio, hasta las más pequeñas y modestas, absolutamente todas querían reclutarlo. Esa unanimidad era prueba de que Jungkook no era un chico común, sino alguien con un talento nato, destinado a ser una estrella desde sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento.